Una vez más, se abre el debate. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. La presidenta Dina Boluarte, ante el asesinato de la menor en Villa María del Triunfo, exhortó a las autoridades judiciales a realizar medidas más efectivas para evitar que los agresores salgan en libertad. Hago un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial. No podemos permitir que este tipo de criminales sigan en las calles o tenga algún tipo de beneficios. No debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños, a nuestras niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas. Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos. Hago un llamado también a nuestra Policía Nacional. Debemos reforzar nuestras herramientas y nuestras acciones para proteger a los más vulnerables, como en este caso, nuestros niños, nuestras niñas. Bienvenidos a Charada, un canal donde hablamos de política, cultura y más. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un like al video. En el Perú no es la primera vez que ese tema sale a la luz al tratarse de crímenes de esta magnitud, ya que en gobiernos anteriores también se trató o intentó establecerse, pero siempre ha habido algo que lo ha impedido, y es el Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que algunos tildan de defensores de los delincuentes. Y siempre, ¿quién beneficia de esta corte? Beneficia a los criminales, beneficia a los terroristas, y el Perú termina pagándoles inclusive, ¿no? Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. En el Perú muchos se muestran a favor y otros en contra sobre el asunto de la pena de muerte. En el Congreso, por ejemplo, muchos ya dieron su opinión. Y en cuanto a la pena de muerte, habría que revisar si realmente contribuye a combatir actos ilícitos de esta naturaleza. Endurecer las penas, sí, yo creo que eso hay que hacer, pero además hay que mejorar todo el sistema de justicia, o sea, Fiscalía que funcione, Poder Judicial también que lo haga, hay que mejorar el tema de los penales y hay que trabajar para fortalecer la Policía Nacional del Perú. Quisiera saludarlo, la predisposición, en este caso, qué bueno, la señora Presidenta de la República, no, como primera mandataria que se ponga, que esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso hay que saludarlo, ¿no? Nosotros, desde el despacho parlamentario, hace tiempo hemos impulsado. Aquí está el proyecto de ley, dice, proyecto de reforma constitucional que modifique el artículo 140 de la Constitución Política e incorpora la pena de muerte por violación sexual de menores de 10 años. Acabo de mandar también un oficio al presidente de la Comisión de Justicia para que se dictamine también, para que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras no nos retiremos de la Corte, poco podemos hacer con la legislación relacionada a derechos humanos porque van a intervenir ellos de manera inmediata. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que ya se abrió el debate y eso va a ser interesante porque van a haber diferentes opiniones para ir formando cuál va a ser la decisión final. Pero independiente de eso, lo vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora es el mejor momento para hacerlo. El proceso dura como un año más o menos. Así que creo que los canales están abiertos como para poder tomar la decisión final que es el retiro de la Corte. El congresista Jorge Pinto dijo que primero deberíamos aplicar las sanciones más drásticas antes de pensar en aplicar pena de muerte. Primero apliquemos las normas que tenemos aquí internas y luego vayamos a temas ya de forma internacional, saliéndonos de este convenio internacional que también tiene que ver con derechos humanos. No es un tema tan fácil. Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular, está en contra. Yo estoy en contra de la pena de muerte, salvo en casos de guerra externa. Pese a que se atenta claramente contra la vida y la integridad de nuestros menores. Sí,
es correcto. Yo creo que hay penas como por ejemplo prisión perpetua o como cadena de 35 años, dependiendo de la edad del imputado, que podrían aplicarse en estos casos como medida disuasiva. La pena de muerte yo creo que no funciona porque no podemos arriesgarnos a cometer errores judiciales. El congresista Jorge Martí Corena, de Alianza para el Progreso, dijo que antes de tomar la decisión, primero tendría que escuchar a un especialista. Tendría que escuchar las opiniones de los especialistas, en este caso de los médicos clínicos, psiquiatras y también de los penalistas para tomar una decisión, pero que estemos de acuerdo en que debe haber sanciones drásticas para evitar esto, estoy de acuerdo. Sin embargo, el abogado penalista Andy Carrión, en Hablemos Claro, dijo que desde una perspectiva populista es loable que la presidenta intente disminuir este tipo de crímenes con ese tipo de castigos. Escuchemos la versión completa. Puede ser desde una perspectiva populista, Nicolás, loable que la presidenta intente por todos los medios disminuir los índices de criminalidad vinculados a los delitos de violación sexual de menores. Pero la pregunta importantísima que debemos de formularnos es, a raíz de la incorporación, digamos ya, de la pena de muerte, ¿puede en efecto promover una disminución de los índices de este tipo de criminalidad? Lo que es falso, ¿no? Dijo además que en el Perú hay dos limitantes importantes en nuestro país para la inclusión de este tipo de penas. Así es que existe una limitante importante en nuestro país para la inclusión de este tipo de penas, que es no solamente la constitución política de nuestro país, sino además la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquellos que están de acuerdo con este tipo de castigos, como ya hemos visto antes, piden a gritos desde hace tiempo que Perú salga de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Esto es viable? La respuesta es sí. El problema ya es el procedimiento en sí, ¿no? Porque primero tendríamos que denunciar este pacto ante la propia Corte. La Corte también tendría que procesar esta solicitud, además del trámite interno que tendríamos que seguir, es decir, 2 legislaturas con una modificación constitucional, no solamente para cambiar los alcances de la Constitución del año 93, que replica básicamente en este aspecto a la Constitución del año 1979, sino además las consecuencias que ello acarrearía, Nicolás. Seríamos, digamos, uno de los pocos países de nuestro país que más bien iría en retroceso respecto a la protección de derechos humanos. ¿Será esto cierto? ¿O es cierto lo que dice el presidente de El Salvador? Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Les dejo con este comentario bastante interesante también. No, abramos todo el debate del mundo, pero sé que para debatir solo pido una condición. Pena de muerte, 2 puntos, funcionario público que le roba al Estado. Luego ponme violador, lo que quieras. Pero primero ponme eso. Y a ver si los parlamentarios que están sumidos en la peor podredumbre y corrupción van a querer debatir. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video y no te vayas sin antes dejarme un dedito arriba, suscribirte si es que aún no lo hiciste y activar la campanita de notificaciones. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.